Prólogo en el Cercado, República Dominicana, es parte integral de los esfuerzos promovidos por el PNUD para fortalecer las buenas prácticas democráticas a nivel local y la participación activa de sectores y organizaciones juveniles de la población. Los países como la República Dominicana y otros que son unitarios, bajan las políticas hacia abajo dentro de marcos que pueden llamarse planes de desarrollo, etcétera, pero también ofrecen y dan la oportunidad a municipios como el Cercado de contar con instrumentos estratégicos, tales como el presupuesto participativo, la planificación participativa. En ese sentido, ese es un progreso, aunque esa desconcentración no necesariamente está todavía acompañada de un poder de decisión real. El Cercado es un municipio, un valle intramontano, tiene una población en el último censo de 26.000, casi 27.000 habitantes. Es uno de los municipios pequeños de nuestro país que cuenta con mayor número de profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. A pesar de ser un municipio, vamos a decir, pequeño, e inclusive podríamos decir que hasta aislado comparativamente con el resto, era un municipio donde había varios líderes, donde había varias asociaciones. Entonces vimos ese potencial en lo que es el recurso humano para poder trabajar como base para promoción de lo que es el diálogo democrático. La Iglesia Católica de la Parroquia San Pedro Apóstol. Coordino el equipo de desarrollo local del Centro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo. Estamos ejecutando lo que es un programa de radio que se llama Impacto Juvenil. Estoy aquí en representación del Frente Solidario. Vengo en representación de la Iglesia Católica de la Parroquia San Pedro Apóstol. Pertenezco al grupo juvenil JUP, Jóvenes Unidos Cultivando Valores. Somos presidente del Consejo de Regidores. Soy presidente de la Cruz Roja Dominicana, filial del municipio de Cercado. Pertenezco al grupo juvenil. Lo importante a destacar en esto es el potencial que tienen las organizaciones de acá. Hay mucho interés de capacitarse, hay mucho interés de luchar por el desarrollo del territorio. Y habiendo identificado ese potencial, nace lo que es el Frente Solidario, que es, digamos, una supraorganización en la que sus representantes representan organizaciones. Para el Frente Solidario todas las organizaciones tienen la misma importancia. Hay equidad, o sea, no se dice esta organización es mejor que la otra ni tiene mayor auge que la otra, sino que todas son iguales. El Frente recoge las necesidades del municipio, ya sea por iniciativa de alguna de las organizaciones que la forman o por iniciativa, digamos, propia del Frente. Identificamos las necesidades y tomamos acciones para buscar soluciones. Entonces, la participación en ese contexto se convierte no solamente en un ejercicio electoral, sino en un ejercicio de gestión de las políticas públicas, porque es justamente en el espacio local, dentro de un concepto de gobernabilidad democrática, donde la participación en última instancia es la que garantiza o puede llegar a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, puede llegar inclusive a orientar y priorizar las políticas públicas en su propio beneficio. En vista de que no hay
digamos, estamentos del sector oficial que se ocupe de esos casos, entonces el Frente Solidario se presenta a buscarle soluciones a esos problemas y de hecho se le ha dado solución en muchos de los casos. Hemos logrado algunas cosas como la terminación de las escuelas. Hay otra cosa muy importante también que es aglutinar las organizaciones con la finalidad de ayudar a solucionar muchos problemas que existen en la comunidad. O sea, República Dominicana tiende a tener, vamos a decir, las capacidades en la parte de recursos humanos muy bajas con el nivel de la región y con el tema de organización a nivel de sociedad civil también, ya que la política permea en muchos de los sectores. No obstante esta situación, en el cercado la sociedad civil ya venía organizada, simplemente se fortaleció y a nivel de otros municipios está muy por encima. La selección del cercado fue hecha por los principales partidos políticos de República Dominicana, no por la cooperación internacional, y uno de los criterios principales que tomaron en consideración fueron los indicadores de desarrollo humano. Yo creo que no podríamos hablar de Prólogo sin hablar de los demás proyectos que coinciden en el cercado. El cercado también cuenta con el proyecto de fortalecimiento de partidos políticos, cuenta también con la elaboración del informe provincial sobre desarrollo humano y cuenta con la presencia directa de un apoyo de la ESIT en lo que es la parte de fortalecimiento electoral, capacitación, etc. Entonces yo creo que esto le da, vamos a decir, un valor agregado al proyecto Prólogo en el cercado, ya que no es un proyecto que entró nuevo, ya era una sociedad civil que venía trabajándose con ella. Es una sociedad civil que, vamos a decir, se fortaleció. Y en ese sentido, pues ha sido interesante el hecho que hemos estado trabajando la cooperación internacional desde distintos puntos de vista, la gobernabilidad del municipio. La gobernabilidad local y el desarrollo humano son dos procesos mutuamente incluyentes que se benefician cada uno. Es prácticamente una situación de ganar-ganar. El desarrollo humano apunta obviamente al desarrollo de la gente, por la gente y para la gente. Y la gobernabilidad local genera un espacio cercano a esa gente, donde se toman decisiones, se hace acción colectiva en favor de mejorar las capacidades. Aunque la relación no es automática, la gobernabilidad local debería incrementar obviamente las oportunidades para promover mayor desarrollo humano. El proyecto Prólogo diríamos que nace como una serie de ventanas de oportunidad que se nos han presentado, que se dan a partir de lo que fue una especie de ensayo en lo que tiene que ver con el tema del cercado municipio democrático. Prólogo es un proyecto financiado por la Generalidad de Valencia que apunta a propuestas locales de gobernabilidad, ensayando no solamente la participación ciudadana como un instrumento, sino también el diálogo y la deliberación entre gobiernos y gobernados. Yo creo que el Centro Prólogo, el proyecto Centro Prólogo ha aportado al proyecto piloto Municipio Democrático, pero sobre todo a la ciudadanía cercadense, una conciencia sobre cuáles son sus derechos ciudadanos y cuáles son sus deberes ciudadanos. Y esa toma de conciencia ha venido sumada también a un conocimiento de cuáles son los instrumentos y los mecanismos de los que disponen por ley en este país para hacer exigir esos derechos y para participar de la vida comunitaria, ¿no? Yo creo que ese fue, vamos a decir, ese ha sido el gran logro de Prólogo, de haber concientizado a la sociedad civil sobre su rol como sociedad civil y haber concientizado al gobierno local sobre su rol como gobierno local. Y entonces haber entendido que es necesario tener un diálogo, que es necesario tener un espacio y cuál es el rol de cada quien en este espacio a nivel local. Otro elemento vital ha sido que las organizaciones puedan contar con un pequeño plan de acción que le oriente hacia dónde dirigir sus acciones.
De igual forma, contar con convenios de colaboración con las autoridades, que se está en un proceso ahora de firma de convenio con las nuevas autoridades locales, de cara a poder apoyar las iniciativas que surjan de las organizaciones. Bueno, las organizaciones sociales en este contexto tienen un papel muy importante porque, en primer lugar, si entienden bien los marcos normativos a nivel local, pueden demandar que esa ley, obviamente, o esa normativa se cumpla. Una ley de transparencia, una ley de acceso a la información, una ley de participación, una ley de presupuesto participativo. Hay que destacar ante todo el proceso electoral pasado, de cara a que los procesos han pasado sin mayores traumas como en años anteriores, donde era uno de los municipios donde se daban los procesos electorales con un alto índice de violencia. En esta vez pasó muy pacífico, vamos a decir, y esta formación que se ha dado tanto del proyecto Prólogo como del proyecto de municipio democrático han sido elementos vitales para disminuir esos niveles de violencia en el territorio. Hemos creado una masa crítica exigente en el sentido de que ellos ya reconocen, se reconocen como sociedad civil, se reconocen como ciudadanos, y hemos creado también, vamos a decir, una conciencia de parte del gobierno local. Lo bueno sería poder expandir esta experiencia al resto de los municipios del país, principalmente al resto de los municipios de la provincia, si realmente quisiéramos tener un impacto ya a nivel nacional. También nosotros, como municipio, también podríamos aprovechar esos conocimientos y organizar talleres para que ellos multipliquen o den una visión de lo que ellos han aprendido, qué experiencia han obtenido sobre la capacitación que han recibido. Técnicamente el gobierno local debería tener en este espacio mayor capacidad para resolver los problemas. Eso es en teoría, pero en la práctica lo que se demuestra es de que no es así. Y eso quizás responde más que todo a dónde están lo que se pueden llamar los epicentros decisorios para municipios del tamaño del Cercado. Definitivamente, decisiones a nivel nacional impactan mucho más el desarrollo humano en un municipio como el Cercado que las decisiones que se toman en el ámbito local. Y ese es un desafío. Una de las lecciones aprendidas de todo este proceso con el proyecto Prólogo y de cara a propiciar la gobernabilidad local ha tenido que ver con esa capacidad de las organizaciones para articularse en torno a la búsqueda de soluciones comunes a su problemática. Yo creo que eso es vital para lograr el desarrollo de este territorio.